plan ya estaba rodando y el primer paso era pasar la prueba con los capos del cartel. Jorge, ¿cómo estás? Loco. ¿Qué dice, varón? Pablo, qué pena que llego tarde, hermano. Las cosas se están poniendo complicadas. O sea, vos llegas tarde y llegas con esa energía toda negra, toda densa, trayendo malas noticias. ¿Qué pasó? ¿Qué le digo, hermano? Esto de la corretiza se está poniendo color de hormiga. Ahora tenemos hasta gringos integrados. Y explícanos qué tienen que ver los gringos en todo esto. Todo. La gente que nos allanó en el laboratorio no era nada más policía colombiana, hermano. Nos cayeron agentes federales. Pero vos estás seguro, vos los viste. Totalmente. Cuando estábamos escapando, nos cayeron por todos lados, hermano. Y reconocí uno o dos que me estaban dando lata desde Miami. ¿Y cómo te les escapaste? La verdad, Pablo, de milagro. Como pudimos, nos fuimos para la selva y llegamos a un pueblo que está ahí cerca. Y allá hay un curita que tenemos medio amedrentado. Nos dio asilo hasta que las cosas se calmaron. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que antes de salir, yo los vi armados hasta los dientes, hermano. Y todos con arsenal americano. A ver, ¿cómo así? Entonces este presidente los dejó pasar así con esas armas y ya. Pues eso explicaría cómo nos encontraron tan fácil. A mí sí me habían dicho que por la posada habían estado rondando unos gringuitos también. Ah, bueno. Sencillo, señores. Si los gringos están por aquí, nos le adelantamos, les boleamos chumbimba, porque si no hacemos eso, nos llevan para una cárcel en Estados Unidos y ni por el berraco me voy para allá, pues. No es tan fácil, Pablo. Estamos hablando de los gringos. Y quién sabe cómo se estén preparando, cómo se están organizando. Exactamente. Mira, Pablo, el loco tiene razón, mi hermano. La verdad es que nos escapamos de milagro. Sí. Yo les tengo una propuesta y no les va a gustar. Pero de verdad creo que es lo mejor que podemos hacer por ahora. Tenemos que salir del país. Por lo menos un tiempo. Para que mi plan funcionara, necesitaba que los capos mordieran el anzuelo y que el paisa hiciera bien su parte. Tras la caída de este nuevo laboratorio de cocaína en el Magdalena Medio, deja a más de 10 personas capturadas. Constituye un duro golpe contra los carteles de la droga y para nuestro país simboliza una victoria contra el narco. Salí. Salí que ya te escuché. Estoy aquí porque Nacho le mandó una razón, por nada más, listo. Soltá. Soltá. Carepiña Es muy complicado. encontrar mucho. De hecho... Chacho, ustedes no están mam... Ustedes creen que así vamos a llegar a un acuerdo. Ustedes, hermanos, se están dejando ganar del miedo. Mira, Pablo, yo sé que tomar esta decisión no es fácil. Sí, no es fácil decidir irnos. Pero créanme, con los gringos respirándonos en la nuca, esto va a ser un infierno. Hombre, Nacho, este es nuestro territorio. Acá nosotros dominamos, conocemos. Los americanos no. En ningún lugar vamos a estar tan seguros como acá. ¿Por qué nos tenemos que ir? A ver, Jorge, de repente es mi problema y no estoy contextualizando las cosas bien. Si las agencias gringas nos mandan toda su fuerza, mi hermano, estamos en problemas. ¿Sabes por qué? Porque nos están buscando a nosotros. Sí, por el tema de la cocaína. El varón tiene razón. Con toda la mano de Pedrico que les hemos metido allá en Gringolandia. Ja, nosotros somos un trofeo. Va a querer la cabeza de alguno de nosotros, van a querer. Mi estrategia no estaba funcionando, pero definitivamente el miedo es la mejor herramienta para mover a la gente. Y la idea era paniquearlos para que decidieran salir del país. Si no por ellos, por lo menos por sus familias. Miren, hay cosas que tenemos que pensar. Por ejemplo, ¿cuántos saben de nosotros?
Si yo soy muy honesto con ustedes, yo no sé cuánto tiempo nos han estado siguiendo, qué inteligencia tienen, ¿sí me explico? ¿Vos estás completamente seguro de eso, Menacho? Claro, hombre. Miren, voy a decir la verdad. Tengo miedo, hermano. Y no es por mí. Es por mi mujer. Y es por mi hijo. Yo no quiero arriesgar a mi familia, cara. Tranquilo, varón, es entendible. Eso sí, muchachos, esos gringos me llegan a tocar mi familia o la familia de alguno de ustedes. Y se los juro, vea, por el divino niño de Atocha, que le pongo un bombazo a esos gringos, que los van a tener que ir a buscar a la luna. Pablo, es que de verdad me gustaría que las cosas fueran tan sencillas, pero créeme, hermano, que no es así. El loco y yo apenas nos escapamos, mi hermano. ¿Saben por qué? Porque los gringos quieren un trofeo. Y aquí yo veo 3 cabecitas que pueden poner en la pared. A ver, Nacho. Nosotros tenemos con qué defendernos. Pues será lo que digas, hermano, pero son agencias gringas y no las subestimes. Sí. ¿Cómo sabes que en 2 minutos no entran por esa puerta y nosotros aquí tragando morcilla? Muchachos, qué pena con usted. Dios mío. Señores, les pido un permisito, ya regreso. Entonces, según eso, ¿ya puedo llamar a la gente de Cali para avisarle, entonces? Nacho fue muy claro. Quiere reunirse con ellos y usted tiene que cuadrar la cita. Eso va a ser en par patadas porque era lo que esa gente quería. Bueno, pues ya tiene lo que quiere. Cuadre la fecha y la hora. De una. Pero vení, antes de yo pegar el fonazo... Ay, paisita, decime, ¿qué es lo que está maquinando Nacho? ¿Cómo? Acuérdese que no confiamos en usted. Yo sé, Ramiro, pero es que estoy poniendo el cuero. Ayúdame, ¿sí? Mire, Judy, yo a usted no le voy a decir nada nunca. Claro, si le sirve de algo, usted conoce a Nacho, ya empezó con el plan. Señores, pues hablando con mi esposa, me hizo caer en cuenta que, hombre, que sí va a ser buena idea que nos vayamos de acá por un tiempo. Pablo, nosotros comprendemos tu situación familiar, pero vos estás seguro qué va a pasar con la organización, el negocio. Pues dejamos todo bien organizado, Jorge. Montamos el negocio sobre un riel, hermano, y pues ahí miramos. No, Pablo, es que Jorge tiene razón. ¿Para dónde vamos a agarrar? ¿Para dónde? Y tiene que ser cerca para poder cargar con el negocio. Pues hablamos con nuestra gente de Centroamérica. Sí, con los de Centroamérica, porque con los de Bahamas, hermano, no, yo no me meto por eso, está muy complicado. Pues a ver si me copian, les estoy diciendo que tenemos el mejor de los aliados en Panamá, qué mejor que nos cuide el propio presidente. Yo estoy seguro que Noriega estaría feliz de recibirnos. Esa es buena idea, hermano. Si le pagamos una buena lana, nos construye un castillito de cristal. Bueno, ¿ustedes están de acuerdo? A mí hay una cosa que no me suena. Muy bueno lo de Noriega, pero ustedes saben, señores, que cuando los gatos no están, los ratones hacen fiesta. Y no tendremos nosotros un agente de confianza que se quede al frente del negocio. Pero eso sí que sea uno de nosotros, porque tampoco va a venir cualquier aparecido a llevarse el business. No, entonces, ¿qué? ¿Quién de los de aquí se postula, pues, para quedarse al frente del negocio? ¿Por qué no vos? Ah, varón, ¿por qué no te encargas de eso? ¿Por qué no jodas? De verdad, ¿por qué yo, hermano? Gana este. Vos preguntas, ¿por qué yo? Pues porque te dejaste quitar un laboratorio. ¿No te parece justo y sensato que lo recuperes, que lo repongas trabajando? Mira, Pablo, yo siempre he sido leal, hermano. ¿Sabes qué? Órale, la voy a rifar. Lo has arriesgado. Y se me hace apenas justo que me toque una tajada de negocio. Maroni, ¿vos estás seguro de quedarte? En serio. ¿Y vos por qué le preguntas que está seguro? Pues si no está dispuesto de malas, mijo, le tocó asumir. Nosotros mañana nos madrugamos. Punto, se acabó la conversación. Jorge, vení, te muestro una cosita allí, un carrito nuevo que compré.
Dijo, vos sos huevo, ¿qué? ¿Te querés hacer encanar? Hermano, cuando Pablo habla. ¿Qué hago? Sí. Hey, ¿Qué onda? me dicen que ya estás fuera de peligro, ¿todo bien? Todo bien. Sigue, por favor. Todavía tantito dolorida, pero ya mejor. Gracias, yo. Bueno, quiero que sepas que si necesitas algo, lo que sea, yo voy a estar aquí. Échame un grito. Ay, Dios. Mira, yo sé que esta no es tu bronca. Que nada más estás siguiendo órdenes de Nacho. Pero la neta, no tengo el más mínimo interés en que me estés vigilando. Mucho menos porque Nacho te lo pidió y no quiero que estés dando reportes de cada cosa que pasa. Mira, lo mejor es que te vayas, yo, de verdad. Ok. Gracias. Si quieres, me voy, pero solo quiero que sepas que si estoy aquí no fue porque Nacho me lo pidió, sino porque yo me ofrecí. ¿Por qué? Tal vez te sueñe un poco extraño, pero tú no te mereces esto. Tú eres una mujer especial. Pues, ¿qué me quieres decir con eso? Nada, que en este tiempo he aprendido a apreciarte y que si estoy aquí es porque quiero que seamos amigos. H4 reportándose, cambio. H4 reportándose, cambio. ¿Tienen alguna información de la embarazada? Negativo, no reportan esos hospitales mujeres extranjeras. Seguro se registró con otro nombre. O que no digan que es extranjera. ¿De las embarazadas que llegaron de emergencia qué? ¿Ya tienen datos? De esas hay como 6, mi mayor. Una se encuentra en el materno y la otra en la misericordia. Henry. Vamos, Thompson. Vamos. Ahora sí que me tienes bien confundida. Tú chambeas para Nacho. Él es tu patrón. ¿Por qué habrías de ayudarme a mí? Porque ya te dije, creo que eres una persona especial que no se merece esto. No sé, no me imagino estar así, en tu estado y enterarte de todo lo que pasó con esa chavita Cecilia. Y que que todo el mundo supiera menos la pendeja Isabel, ¿verdad? Bueno, yo no tenía ni idea. ¿Y te digo algo? Si yo tuviera una mujer como tú, yo no tendría ojos para nada y más. Yo no podría ponerle el cuerno. Yo... tuve corazón. ¿Traicionarías a Nacho para echarme una mano a mí? Para servirle. Me encantaría contratarlo. ¿Usted sabe con quién está hablando a mí? No, hermano. Vea, pelado, para que usted meta en este negocio, le hace falta uno que otro muertecito como estos.